Buenas noches. Vamos a realizar una simulación de audiencia de una acción de protección en base pues, a un tema de tributario. Damos inicio. Buenas noches con todos. Por favor, ¿me pueden ayudar con sus identificaciones? Buenas noches a todos los presentes. Soy el doctor Samuel Señor Macías, juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. El día de hoy, miércoles 25 de junio del presente año, se realizará la presente audiencia de acción de protección dentro del caso asignado con el número 17-203-2023-05-850, interpuesta por el señor Snyder Rivera en contra del Servicio de Rentas Internas. La presente causa tiene por objeto conocer la presunta vulneración de los derechos constitucionales a la propiedad, a la seguridad jurídica y al debido proceso en relación con el secuestro del vehículo adquirido por el accionante. Los intervinientes, en calidad de partes procesales, podrán ejercer su derecho a la defensa y pronunciarse respecto a los hechos que motivaron esta acción constitucional, así como nos encontramos en el diario Las Fijados para la realización de esta audiencia. Si es así, damos continuación. Señora secretaria, por favor, certifique si nos encontramos en el día y fecha y hora establecida. Con su venia, señor juez, me permito constatar ante usted la presencia de los sujetos procesales convocados en la presente audiencia de acción de protección. Se encuentra presente en este caso el señor Snyder Rivera, en calidad de accionante, acompañado de su abogada patrocinadora, así como la abogada representante del Servicio de Rentas Internas, para parte accionada en esta causa. El Procurador General del Estado fue notificado, sin embargo, no ha comparecido. De igual forma, demos constancia que nos encontramos en el día y hora fijados para la realización de esta audiencia, conforme se consta en el expediente. Siendo las 6:44 de la noche del día 25 de julio del 2025, por delegación del señor juez constitucional, declaro instalada la presente audiencia pública correspondiente al juicio número 17-203-2023-05-850. Esta audiencia se realiza en el marco de una acción de protección constitucional interpuesta por el señor Snyder Rivera en contra del Servicio de Rentas Internas, representado legalmente por su director general. Le agradezco, señorita secretaria. Le solicito, por consiguiente, que dicte, en este caso, los lineamientos que se van a seguir pues, a lo largo de la audiencia. Se les comunica a los asistentes que está prohibido grabar o retransmitir esta audiencia. La diligencia únicamente será grabada por los sistemas autorizados por el Consejo de la Judicatura y deben adecuar sus intervenciones al tiempo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Muchas gracias, señor secretario. Luego de enunciar las anteriores directrices y estando presentes pues, las partes procesales, doy por instalada la presente audiencia, por lo que, por consiguiente, iniciamos con las intervenciones de las partes procesales. Por ende, comenzamos con la intervención, en este caso, de la parte accionante. Señora secretaria, sírvase a nombrar a la parte accionante. Señor juez, por parte accionante se encuentra el señor Snyder Rivera. Muchas gracias, señor juez, por el uso de la palabra. Me presento, soy el señor Johan Snyder Rivera Naranjo, y quiero darle comentario de los hechos ocurridos. El día 24 de octubre del año 2024, sin una notificación previa, los funcionarios del Servicio de Rentas Internas se acercaron para realizar un secuestro de mi vehículo. Yo, de una forma más cooperativa, les di el vehículo para poder resolver lo más sencillamente posible esto. Sin embargo, la función no me ejerció ningún tipo de sustento de por qué se estaban llevando mi vehículo. Yo presenté las matrículas a mi nombre, y en las cuales, además de los papeles, no existía ninguna prohibición de enajenar ni bloqueos. Y la razón que me dio el SRI es que supuestamente había una deuda entre un club deportivo y ellos.
Sin embargo, esta deuda es de los dueños anteriores. Yo me encuentro aquí indignado y siento violado en los derechos que son de mi persona y de mi propiedad. Listo, señor Schneider, muchas gracias. Ahora le damos paso, en este caso, para que de sus alegatos, la abogada de la parte accionaria. Gracias, señor juez. Soy la abogada Yamaya Poveda Conforme, con número de matrícula 1307 del 2024. Y comparezco en calidad de abogada del señor Schneider Rivera Naranjo para sustentar jurídicamente esta acción de protección, en conformidad con el artículo 86 de la Constitución y los artículos 38 a 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Mi representado ha sido víctima de un acto administrativo ilegítimo, señor juez, el secuestro de su vehículo sin notificación ni orden judicial, en un marco de un proceso coactivo en el cual nunca él fue parte. Este hecho vulnera 3 derechos constitucionales de mi cliente, el cual es el derecho a la propiedad privada. La propiedad de él fue adquirida legítimamente, fue registrada y mantenida bajo cumplimiento de obligaciones tributarias. No hay razón legal para que se le prive. Y esto lo sustento yo en el artículo 66, numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador. Se le está violando también el derecho a la seguridad jurídica. Las decisiones administrativas deben ser predecibles y basarse en normas claras y previamente establecidas. Nuestro representado no pudo prever esta afectación. Además, se le está violando el derecho al debido proceso, conforme lo establece el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador. Él no fue notificado, no se le garantizó audiencia, ni se le permitió contradecir el acto que afectó directamente su patrimonio. Por lo tanto, señor juez, solicito como reparación integral la devolución inmediata del vehículo, la eliminación de cualquier gravamen vinculado al proceso coactivo del cual nunca fue parte, una disculpa pública o reparación simbólica por la afectación ocasional. Es todo, señor juez. Muchas gracias, señora abogada. Se le da la parte, se le da la pauta a la abogada del Servicio de Rentas Internas para que haga sus alegatos. Con su venia, señor juez, para efectos de audio y grabación me identifico. Soy la abogada Kimberly Rivera Mendoza, con matrícula 017-2020-16 del Foro de Abogados. Comparezco en nombre y en representación del director general del Servicio de Rentas Internas, de quien ofrezco poder, y solicito término para legitimar mi intervención. Esta acción de protección ha sido presentada por el señor Leodán Chala con motivo del secuestro del vehículo de placas PDO 2375, acto realizado efectivamente por esta administración tributaria el 24 de octubre de 2023. En este caso, dentro del proceso coactivo número DZ9COBUA 582 y acumulados, seguido por un proceso coactivo contra el Club Deportivo El Nacional. En este punto es indispensable precisar que dicha entidad mantiene obligaciones tributarias pendientes con el Servicio de Rentas Internas, que ascienden a un valor total de $825.135, como consta en la providencia del 7 de noviembre del 2023 dentro del proceso coactivo. Y es necesario indicar que estos procesos coactivos en su contra se encuentran firmes y en ejecución actualmente. El vehículo objeto de la litis constaba dentro del inventario de bienes del Club Deportivo El Nacional, sujeto a 2 procesos coactivos previos. En ambos casos se dispusieron medidas cautelares reales, entre ellas la prohibición de enajenar el bien. Estas medidas fueron comunicadas a las entidades correspondientes mediante oficios remitidos a la Policía Nacional, el Registro Mercantil, el Municipio de Quito y la Agencia Nacional de Tránsito, lo cual consta documentalmente en el expediente de este proceso. Si bien el accionante alega ser propietario actual del bien, dicha adquisición ocurrió después del inicio de los procesos coactivos, lo que demuestra que ya había una medida o una prohibición de enajenar y no podía suceder efectivamente la compra-venta del vehículo. Conforme consta también en la actuación del depositario fiscal al momento de realizar el secuestro del vehículo, se verificaron los antecedentes administrativos y legales del bien, incluidos los registros de medidas cautelares aún vigentes hasta el día de hoy en sistemas públicos. La existencia de bloqueos en fechas anteriores, febrero y diciembre del año 2021 y nuevamente en abril del 2023. De esta manera se demuestra que el bien permaneció sujeto a restricciones en el marco del proceso coactivo. Asimismo, es importante mencionar que el señor Chala no es parte procesal del proceso coactivo, por lo cual no fue sujeto de notificación.
El procedimiento fue ejecutado contra el legítimo coactivado, es decir, en este caso el Club Deportivo Nacional, conforme a las solemnidades sustanciales establecidas en el artículo 165 del Código Tributario. Por lo tanto, no existe constancia alguna de irregularidad administrativa en el secuestro realizado y no estamos frente a una vulneración de derechos constitucionales, sino ante el ejercicio legítimo de la facultad de cobro activo que tiene el SRI para la recuperación de tributos, los cuales tienen un fin colectivo y constitucionalmente protegido. Por todo lo expuesto, señor juez, solicito respetuosamente que se deseche esta acción de protección por carecer de sustento constitucional y por dirigirse contra un acto administrativo del Servicio de Rentas Internas plenamente legítimo, proporcional y sujeto y conforme a la ley. Gracias, señor. Muchas gracias, señor abogado del SRI. Llegados a este punto, quisiera proceder con las siguientes preguntas, en este caso aclaratorias, para poder tomar una mejor decisión en base a sus pretensiones. Como primer punto, señor Schneider, ¿podría confirmar si al momento de adquirir el vehículo verificó que no existía prohibición de enajenar registrada en la ANT? Sí, señor juez. Todos los papeles estaban en orden al momento de realizar la compraventa, al momento de registrarlos. Muchas gracias, señor Schneider. Señora abogada del Servicio de Rentas Internas, ¿me podría explicar por qué si existía una prohibición vigente de la ANT permitió entonces una transferencia de dominio? Señor juez, aparentemente hubo una omisión en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, lo cual no puede ser imputable a una responsabilidad del SRI, que cumplió con notificar oportunamente la prohibición de enajenar. Listo. Bueno, luego de haber escuchado la intervención de todas las partes procesales, vamos a proceder con el tiempo de réplica. En este caso, le consulto al abogado de la parte accionante si quiere hacer uso de su derecho de la réplica. Sí, señor juez. Prosiga, por favor. Señor juez, reitero que mi representado, el ciudadano Schneider Rivera, ha sido víctima de un acto arbitrario, desproporcionado y violatorio de sus derechos fundamentales, ejecutado por parte del Servicio de Rentas Internas. El señor Rivera demostró que es el propietario legal del vehículo, presentó su matrícula original y el certificado vehicular actual. A pesar de ello, funcionarios del SRI actuaron sin competencia sobre su persona, ejecutando una medida que en sí iba contra un tercero. Por lo tanto, y en virtud de la tutela judicial efectiva, solicito que se acoja a la presentación de protección, se disponga la devolución inmediata del vehículo y se ordene medidas de reparación integral. Es todo, señor. Muchas gracias, señora abogada de la parte accionante. Señora abogada del SRI, asimismo, quisiera hacer uso al derecho de la réplica. Sí, señor juez. En este punto, si bien existe una cancelación del bloqueo en enero de 2022, llama poderosamente la atención que posterior a la compra-venta del vehículo, el vehículo vuelve a tener posteriormente restricciones al momento o la medida de prohibición de enajenar. Si el señor Chala considera que fue afectado por terceros en la adquisición del bien, deberá ejercer los mecanismos correspondientes en otra jurisdicción. En lo que respecta al Servicio de Rentas Internas, hemos actuado conforme a derecho dentro del marco legal del procedimiento coactivo y sin vulnerar los derechos del accionante en este caso. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señora abogada del SRI. Señora abogada de la parte accionante, ¿tiene algo que mencionar respecto a lo que acaba de decir la abogada? No, señor. Bueno, para cumplir con las intervenciones dentro de la presente audiencia de acción de protección, le concedo la palabra al abogado de la parte accionante para que intervenga conforme lo determina el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social. Señor juez, con base en los hechos expuestos, las pruebas documentales presentadas en los principios constitucionales invocados y en virtud de la tutela judicial efectiva, solicito que se acoja a la presentación de protección, se disponga la devolución inmediata del vehículo, se ordene medidas de reparación integral, incluyendo disculpas públicas y capacitación institucional al personal del SRI y se garantice que hechos como estos no se repitan. Confío en que su despacho, como garante de derechos y libertades establecidas en nuestra Constitución, haga justicia conforme al mandato del pueblo soberano del Ecuador. Gracias, señor. Gracias, señora abogada. Gracias por sus valiosos aportes. Vamos a dictar la resolución correspondiente.
Si bien es cierto, comparece en esta unidad judicial el señor Snyder Rivera en calidad de accionante, consignando sus generales de ley y presenta una acción de protección en contra del Servicio de Rentas Internas a través de su representante legal, la señora Kimberly Rivera. El accionante expone como antecedente en lo principal lo siguiente: el acto violatorio de derechos constitucionales es el procedimiento de ejecución de coartivo número DZ9-COBU-APC 18-00000582 del Servicio de Rentas Internas, acta de secuestro de vehículo, placas PDO 2375 con fecha de 24 de octubre del año 2023, suscrito por el Servicio de Rentas Internas, por medio del cual, de manera inconstitucional y arbitraria, quitaron el vehículo de placas de su propietario, el cual es el señor Snyder Rivera. Una vez calificada la presente acción de protección, se convoca audiencia pública. Previamente, esto fue notificado a la accionada y a la Procuradora General del Estado, conforme consta en los autos ya antes mencionados. Ahora, en lo que respecta a la competencia en el numeral 2 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, cuyo texto es lo siguiente: las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. Serán competentes la jueza o juez del lugar en que se origina el acto o omisión donde se producen sus efectos. Por lo tanto, esta autoridad, y según el sorteo de ley, es competente para conocer y resolver la presente acción de protección, al adoptar la jurisdicción constitucional por mandato de la Carta Fundamental. Asimismo, el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador refiere los principios comunes de las garantías jurisdiccionales. En particular, quienes pueden ejercerlas, las competencias de los jueces que conocen estas acciones, los procedimientos pertinentes, incluyendo medidas cautelares, audiencias, pruebas, sentencias y apelaciones, ejecuciones de las sentencias, la sanción por incumplimiento y su eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. Los artículos 39 al 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional regulan esta garantía, estableciendo su objeto, los requisitos para su prestación y la procedencia de la misma. Lo esencial en esta acción de protección es que procede siempre y cuando se vulnere el derecho constitucional. Por los razonamientos expuestos, no cabe duda de que se debe admitir la presente acción de protección, pues es evidente la vulneración de derechos constitucionales. En consecuencia, esta autoridad constitucional considera que se vulneraron las garantías constitucionales de las accionantes consagradas en los artículos 66, 76, literales A, B, C y H, 82 y 321 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los numerales 1, 2 y 3 de los del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y visto que la entidad accionada no se aplicó las normas pertinentes en la forma que determinan los artículos 424 y 425, razón por la que, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad de la Constitución, de las leyes y de la República, se acepta la acción de protección presentada por el señor Snyder Rivera, declarando la violación a sus derechos constitucionales por parte del Servicio de las Rentas Internas, a la seguridad jurídica, a la propiedad privada y al debido proceso respecto a las garantías de la legítima defensa, y como medida de reparación integral de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone lo siguiente: una reparación inmaterial, es decir, se deja sin efecto el acta de secuestro del vehículo de placas PDO 2375 de propiedad del señor Snyder Rivera, de fecha 24 de octubre de 2026, realizada por el depositario del SRI, el señor Darwin Cadena, así como se deja sin efecto la providencia número DZ9-COAPGS 23-00001779 de fecha 7 de noviembre de 2023. En consecuencia, se dispone la restitución o entrega inmediata del vehículo de placas PDOH 2375 a su propietario, el señor Snyder Rivera, portador de la cédula de ciudadanía 131-620-825-3.
Como garantía de no repetición, se dispone el Servicio de Rentas Internas la capacitación de los depositarios fiscales a nivel nacional sobre los derechos constitucionales de las personas sobre sus bienes en general, así como el derecho del uso, goce y disposición de la cosa cuando se justifica su propiedad, capacitación que se realizará por parte de la institución antes referida en el plazo máximo de 6 meses. Asimismo, como medida de reconocimiento, se disponen las disculpas públicas por parte del Servicio de Rentas Internas por la vulneración de sus derechos constitucionales, así como la publicación de la presente sentencia en la página web de la entidad accionada, los cuales deberán permanecer por el tiempo mínimo de 15 días, para los cuales se concede a dicha entidad el término de 10 días, a fin de que demuestre el cumplimiento de esta medida. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para el cumplimiento efectivo de esta sentencia, oficies a la Defensoría del Pueblo, a quien se delega realice el seguimiento respectivo del cumplimiento de la misma. Y de conformidad con el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República, una vez ejecutoriada esta sentencia, por sentencia, remítase copia certificada a la Corte Constitucional. De la revisión de todo lo actuado, al evidenciarse el cometimiento de un presunto delito contra la administración pública, de conformidad con lo establece el numeral 8 del artículo 83 de la Constitución de la República, se dispone a través de Secretaría se remite a copias certificadas de todo lo actuado para que Fiscalía General del Estado para los correspondientes investigaciones. Notifíquese y cumpla, se siente secretaria, conste contratar la hora y rebate la acta de la sentencia, por favor. Siendo las 7 de la noche, se da por finalizada esta audiencia constitucional. Eso es todo, señores. Muchas gracias. Muy bien. Sus compañeros realizaron un trabajo. Perfecto. Bueno, para manifestar aquí tenemos nuevamente, de acuerdo a lo que habíamos conversado el día de ayer, íbamos a tener una mejora en forma progresiva con respecto a la actuación de cada una de las partes. Demostramos mayor seguridad dentro de los roles que cada uno de los tenemos. Excelente presentación. Establece firmeza, razonabilidad y pues bueno, y convicción, porque a pesar de que esté equivocado el proceso, la administración tributaria no tiene razón, pero la convicción y la fuerza con la que defiende la causa son aspectos poderosos dentro de aquellos vacíos que se podrían tener con respecto a los hechos y al caso, y también en la parte legal. Muy bien, un poco extenso la decisión del juez. Yo comprendo que es lo que dice el caso, que hay que motivarlo, efectivamente. Pues nuevamente la motivación puede ir en forma más sintetizada, lo podemos hacer, es lo que ejecuta que el proceso se acorte. Bueno, y pues muy bien, las partes lo hicieron muy bien. Quiero resaltar que también fueron las partes más a la autoridad, entonces no tuvo que usted guiarlos ni decirle no, usted primero, entonces estableció más el orden. Muy bien para todos, excelente. Seguimos con el otro grupo, por favor. Gracias. Gracias.